Hey everybody, welcome back to the church history study. Hola a todos, bienvenidos a la historia de la iglesia. Today we're going to talk about the Council of Chalcedon. Hoy vamos a hablar del Concilio de Calcedonia. It's about 70 years after the Council of Constantinople. Está como 70 años después del Concilio de Constantinopla. That council was in the year 381. Eso era el concilio en el año 381. And so now the year is around 450. Ahora estamos en el año 450. The church is finally fully on board with the doctrine of the Trinity. La iglesia por fin está en acuerdo de la doctrina de la Trinidad. But there's still a debate ongoing that is just as bitter. Pero todavía hay un discurso que está en difícil y es otro discurso. Because the debate over Jesus Christ and Christology did not end at the Council of Ephesus. Porque el discurso de Cristología y la naturaleza de Jesús no fue terminado en el concilio de Éfeso. Beneath the debate was a deep concern for salvation. Por debajo de ese discurso era una preocupación grave por la salvación. Now, at least everyone is on the same page that Jesus is both fully God and fully human. Por ahora está toda la gente en la misma página creyendo que Jesús es completamente Dios y completamente hombre. Both between Alexandria and Antioch Christians believed that the other side was distorting Christ. Los dos, los de Antioquía y los de Alejandría, estaban en desacuerdo porque creía que el otro lado estaba distorciendo a Cristo. But even so, there was still a lot of agreement. Pero aún así estaba mucho en que estaban de acuerdo. The Antiochian Christians were still emphasizing the humanity of Jesus over his divinity. Los cristianos antioqueños todavía estaban poniendo énfasis en la humanidad sobre la divinidad. And the Alexandrian Christians and theologians were still emphasizing the divinity of Jesus over his humanity. Y los alejandrianos todavía estaban poniendo énfasis en la divinidad sobre la humanidad. In Antioch, the theologians had formed a Christology that made Jesus appear to accomplish salvation by being a godly person. En Alejandría lo ha formado una salvación básicamente por Jesús como un hombre piadoso. Who cooperated perfectly with the divine Logos who had assumed him. Que estaba en colaboración perfectamente con el Logos divino que lo ha asumido o posesido. Antioch had given refuge to a heretic named Pelagius. Antioquía lo ha dado el refugio a un herético que se llamaba Pelagio. We will discuss him later in more detail. Vamos a hablar más de él un poquito más luego con más detalles. However, for now, he taught that salvation was mostly a human achievement. Pero ahora es importante saber que él enseñó que la salvación era básicamente el éxito de humano o por la voluntad humana. And not by God's grace. Y no por la gracia de Dios. And so this, in effect, was a works-based salvation. Entonces, básicamente era salvación por obras. Jesus basically becomes our example. Entonces, Jesús era básicamente nuestro ejemplo. On how to live a godly life rather than our divine healer. De cómo vivir una vida divina, no como nuestro sanador divino. And so the Alexandrians saw that by Antioch giving refuge to Pelagius, they were somehow sympathizing with his theology. Entonces los alejandrianos han visto que como Antioquía estaba dando refugio a Pelagio, que estaba en acuerdo con su doctrina. And in Rome, this certainly helped convince Rome that the Christology of Antioch was in the wrong place. Entonces eso también sirvió a convencer a Roma que la cristología de Antioquía estaba incorrecta. Because Pelagius was condemned. Porque
Pelagio fue condenado at the Council of Ephesus in 431. en el Concilio de Éfeso en el año 431. We just didn't talk about him. Que nosotros no hemos hablado de él en el estudio todavía. The Alexandrian Christians believed that the Antioch theologians in Pelagius relied way too much on works. Los alejandrianos creían que los antioquianos y Pelagio estaba poniendo la salvación por obras. Which made God's grace look like a reward for our good behavior. Era como la gracia, era más como una recompensa para nuestro soportamiento bueno. In Alexandria, they focused on the divinity over the humanity of Jesus. Los alejandrianos estaban poniendo más énfasis en la divinidad sobre la humanidad. Jesus is our divine Savior. Diciendo que Jesús es nuestro Salvador divino. He had to become man to mediate between God and man. Pero tuvo que ser hombre para que él pudiera ser un mediador entre hombre y Dios. But the real work of salvation was done by the transforming work of the Logos through grace. Pero la obra más importante era por la obra de transformación por el Logos y medio de su gracia. So salvation is done by grace of God through faith and the sacraments. Entonces la salvación era para la gracia de Dios por medio de la fe y los sacramentos. So Antioch promoted mostly works, and Alexandria promoted mostly grace. Entonces Antioquía estaba básicamente por el lado de la gracia Works. o de las obras y Alejandría por el lado de la gracia. And both sides agreed that humans had a free will, so that wasn't up for debate. Y las dos partes sí creían los dos que los humanos sí tenían la voluntad libre. But the question did come up of whether Jesus had a free will. Pero sí, había una pregunta si Jesús tuvo la libertad ¿él tuvo la voluntad libre? Hypothetically, could Jesus have sinned? Hipotéticamente, ¿es posible que pecaría Jesús? Alexandria, of course, leaned towards no because of his divinity. God can't sin. Los alejandrianos han dicho que no, porque por medio de su divinidad no se pueden pecar. And Antioch leaned towards yes because of his humanity. As a human, he had free will and could have sinned. Pero los antioqueños pensaban que sí, era posible por su humanidad. So just what happened after the Council of Ephesus? Entonces, ¿qué pasa después del Concilio de Éfeso? That's where we're getting to today. Ahí es donde vamos ahora. The Council of Ephesus acted like a peace treaty. El Concilio de Éfeso era básicamente como un contrato de paz. Each side got something it wanted. Los dos lados recibieron algo que querían. It was just like the treaties between the Council of Nicaea and the Council of Constantinople. Era como los contratos del Concilio de Nicea y el Concilio de Constantinopla. But while those councils were over the Trinity, this one is over Christology. Y esos concilios fueron por medio del asunto de la Trinidad, pero ahora es el asunto de Cristología. And so Cyril died in the year 444. Cirilio se murió en el año 444. And he seemed to have lived with this mystery with Antioch. Parece que él vivía con la misteria con Antioquía. As well as Rome and Constantinople. Esa misteria de Cristo, y eso era misteria de Antioquía y Roma y Constantinopla. And he did this for the sake of peace. Y él vivía así por medio para mantener la paz. But of course, under the surface, tensions were simmering. Pero por debajo de todo había tensión. Rome had bigger concerns now with the barbarian invasions into the western half of the kingdom. Porque Roma en esta época ya tuvieron otras preocupaciones y eso era para la invasión de los barbarianos a los territorios en el Imperio Oeste.
Cyril's replacement was a man named Dioscorus. Quien que fue nombrado después de Cirilio era un hombre Dioscoro. And most historians make him out to be a villain. Y todos los historiadores dicen que era un villano. Because he went about trying to undo the peace that Cyril had put in place. Porque él trataba de quitarse la paz que Cirilio lo ha puesto. Dioscorus is not known for anything else in history except that he reignited a theological war between Antioch and Alexandria. Entonces, en la historia, él solamente está conocido por medio de empezar otra vez la guerra entre Antioquía y Alejandría. Dioscorus believed deeply in one nature after the union. Dioscoro creía profundamente en una naturaleza después de la unión. Which completely went against the decision of Council of Ephesus. Y eso estaba en contra del Concilio de Éfeso. And so his counterpart in Antioch was a man named Theodoret. El quien que también estaba gobernando era Teodoreto en Antioquía. He believed that the Council of Ephesus gave Antioch a great victory. Él creía que el Concilio de Éfeso tuvo razón porque Antioquía recibió la victoria. But the spark that lit the fire was a monk named Eutyches in Constantinople. Pero la chispa que encendió el fuego era por un monje que se llamaba Eutyches. We do not know much about this humble monk. No sabemos mucho de el monje humilde Eutyches. He enters Christian history quickly and he leaves it quickly. Entra a la historia rápidamente y con tanto prisa también se va de la historia. But Eutyches sided with the Alexandrian theologians regarding the one nature after the union. Pero sabemos que Eutyches sí estaba por el parte o estaba en acuerdo con los de Antioquía Alexandria. o de Alejandría por una naturaleza después de la unión. So this is only slightly new in that he affirmed two natures before the incarnation and one nature after the incarnation. Entonces, solamente un poquito nuevo porque estaba afirmando dos naturalezas antes de la unión y una naturaleza después. The problem was that Eutyches rejected the idea that Christ was consubstantial with us humans. El problema era que Eutyches rechazó la idea que Cristo era consubstancial con los otros. And more simply put, that Jesus wasn't exactly human. Simplemente que Jesucristo no era humano exactamente. And so this heresy is directly birthed out of Apollinarianism. Entonces esa herejía está básicamente nacido por apolinarismo. And this was just the moment that Antioch had been waiting for. Y eso era el momento en que Antioquía estaba esperando. It was a clear denial that Jesus was truly human and truly divine. Porque ellos estaban negando que Jesucristo era completamente o verdaderamente humana y verdaderamente divina. Eutyches called the humanity of Jesus a drop of wine in the ocean of his divinity. Eutyches ha dicho que la humanidad de Dios o Jesús es como una gota de vino en el mar de su divinidad. In other words, Jesus' divinity swallowed up his humanity. Entonces, básicamente, la divinidad lo ha tragado todo de su humanidad. And it's really difficult to see how the Jesus of Eutyches is even human at all. Es difícil ver que el Jesús de Eutyches puede ser humano en solo 1%. So just like Nestorius had confirmed the worst fears, confirmed Alexandrians' worst fears over Antioch, Igual que Nestorio lo ha confirmado los miedos de los alejandrianos por Antioquía, their view of two natures, two persons, which was a form of adoptionism, su
punto de vista de dos naturalezas y... Sorry. Two natures, two persons, a form of Dos adoptionism. naturalezas y dos personas era una forma de adopcionismo. So now Eutyches confirmed Antioch's worst fears about Alexandria. Ahora Eutyches está confirmando los miedos de Alejandría por medio de, o no, los de Antioquía por medio de Alejandría. An advanced form of Apollinarianism. Una forma avanzada de apolinarismo. So to summarize, the Jesus of Eutyches, Entonces, en Repaso, el Jesús de Eutyches, at the moment of conception, en el momento de su concepción, was a hybrid of human and divine natures, fue un herido entre la naturaleza humana y divina, where the divine nature completely overwhelms the human nature. y en esa situación la naturaleza divina sorpasa completamente la naturaleza humana. Can such a Jesus truly be our mediator between God and man? Pero este tipo de Jesús puede ser mediador entre hombre y Dios. No. No. How could this Jesus be our second Adam? ¿Cómo es posible que este Jesús pudiera ser nuestro segunda Adán? He can't. No es posible. And so in the year 448, Entonces en el 448, the rascally Dioscorus Dioscoro held a synod that we call the Robber Synod today. tuvo un concilio que se llama el Concilio Ladrón. He held it to condemn Eutyches. Él lo tuvo ese concilio para condenar a Eutyches. So somehow he thought by condemning Eutyches, he would offer Eutyches shelter like Antioch had given Pelagius shelter. Él pensó si fue condenado Eutyches, él pudiera dar el refugio a Eutyches, igual que Antioquía lo han hecho para Dioscoro. And Pelagio. Dioscorus thought that he had the council in the bag. Y Dioscoro pensó que iba a ser como él quería el concilio. But just in case, he brought a gang of Egyptian thugs with him to use as a threat of violence if things did not go his way. Pero aún así lo ha traído un grupo, una pandilla de hombres violentos para la causa que no pasaría las cosas como él quería. And that's why it's referred to as the Robber Synod. Y por eso se llama el Concilio Ladrón. And was quickly erased as an ecumenical council. Y fue borrado rápidamente como un concilio ecuménico. But during the Robber Synod, Dioscorus arrived with his heavily armed thugs and took control of the council. Pero durante el concilio llegó Dioscoro y con la pandilla de hombres violentos y tomó el control del concilio. And so his two natures before the union, one nature after the union, was accepted. Entonces su idea de dos naturalezas antes de la unión y una naturaleza después fue aceptado. And Theodoret and others were condemned. Y Teodoreto y los demás fueron condenados. However, Flavian, the patriarch of Constantinople, he arrived with a document from Pope Leo I condemning Eutyches. Pero aún así llegó Flavio y él tuvo un tomo de León primero y eso fue para condenar a Eutyches. Today, this document is known as Leo's Tome. Ese documento se llama el tomo de León. And will play an important role in our story later on. Y tiene importancia en nuestra historia en el futuro. But it is argued that Pope Leo I is the first bishop of Rome to actually function as a pope. Dice que el Papa León I era el primero papa para funcionar, era el primer obispo para funcionar como papa. Because he was basically ruling all of the Western
half of the church. Porque básicamente estaba gobernando toda la iglesia en la parte oeste. But there is still no Roman Catholic Church yet. Pero todavía no había iglesia romana, católica romana. The Pope is presiding over the church in the west, and the Patriarch of Constantinople is presiding over the church in the east. El Papa está gobernando en el oeste y la Patriarca de Constantinopla está gobernando en el este. There is still only one church. Pero todavía hay una iglesia. But as Flavian tried to read the letter, the mob jumped him so badly that he died a few days later from his wounds. Entonces, ¿qué pasa? Flavio estaba intentando leyendo Tomo de León, pero mientras que estaba leyéndolo, la pandilla de los hombres violentos se atacó a él y lo ha pegado tanto que murió solamente algunos días después. Unfortunately, Emperor Theodosius II supported Dioscorus and the Alexandrians. Pero desafortunadamente el emperador Teodosio II estaba en apoyo de Dioscorso. And so the church was in a horrible place. Entonces la iglesia estaba en un sitio muy mal. Pope Leo was horrified by the news of what had happened. El Papa Leo fue horrorizado por medio de lo que ha pasado. He sent a letter to the emperor demanding that the decision be reversed. Y él envió una carta al emperador con las demandas que la decisión fue revocada. And the emperor flatly refused his demands. Pero el emperador lo negó. The emperor, Pope Leo responded by calling his own ecumenical council without the support of the emperor. Entonces el Papa, su respuesta era para llamar su propio concilio sin el apoyo del emperador. Now, during this time, the barbarians were invading Roman territories in the west. Y también los barbarianos estaban invadiendo a la parte oeste del Imperio Romano. And so in the west, the Pope was in essence the ruler. Y en el oeste, básicamente, el Papa estaba gobernando. And the emperor kind of stayed on his side of the empire. Y el emperador se quedó por el parte este, que era suyo. So in the west, the church held the power. Entonces, en el oeste, la iglesia tuvo el poder. In the east, the state held the power. Y en el este, el Estado tuvo el poder. And in the year 450, it appeared as if the church might split in half. En el año 451 tuvo la apariencia que la iglesia iba a separarse. And just as the empire was falling apart to the barbarians. Y mientras que el imperio estaba cayéndose a los barbarianos. But fortunately or unfortunately, however you look at it, Theodosius II was killed in an accident. Pero desafortunadamente o fortunadamente, depende de tu forma de pensar, Teodosio II fue matado en un accidente. He was thrown off of his horse. Se ha caído por medio de su caballo. And his sister Pulcheria and her consort Marcion succeeded him. Y era su hermana Pulcheria y su consorte Marciano que lo sucedió. And they favored that Constantinople would be completely independent from either Antioch or Alexandria. Y ellos lo han decidido que Constantinopla sea independiente de los dos, Antioquía y Alejandría. And they began to reverse the robber synod. Y también lo ha revocado el concilio ladrón. They buried Flavian with full honors in the Hagia Sophia. Y lo ha enterrado a Flavio con honra en la iglesia Hagia Sophia. So the new and official Fourth Ecumenical Council was held in the year 451. Entonces el concilio nuevo y la cuarta concilio ecuménico fue hecho en el año 451. And so it is called the Council of Chalcedon.
Y eso se llama el Concilio de Calcedonia. And this is a city near Constantinople. Es una ciudad cerca de Constantinopla. So during this council, Leo's tome was read ahead of the meeting. Y durante el concilio, el tome de León fue leído. And all the bishops were ordered to attend. Y todos los obispos fueron ordenados a participarse. Over 500 bishops attended. Más que 500 de los obispos estaban presentes. Of course, as you might guess, Dioscorus was sent into exile. Y como tú probablemente lo has adivinado, que el Dioscoro fue hecho en exilio. As well as Eutyches and Nestorius being condemned. Igual que Eutiques, que fue echado a exilio, y también Eutyches and Neostorio fue condenado. And so another interesting thing that happened was that the council reaffirmed that the Patriarch of Constantinople held the same authority as the Pope in Rome. Otra cosa interesante es que el concilio lo ha afirmado que el emperador y la patriarca de Constantinopla y el papa tuvieron la misma autoridad. Of course, Pope Leo I was not happy with this, but he had to live with it. El papa León I no estaba muy contento, pero tenía que vivir con su decisión. In the end, the ancient teaching of Tertullian, En el final, la enseñanza de Tertuliano, written hundreds of years earlier in the West, escrito años detrás, was accepted in the East. fue aceptado en el este. Jesus is one person with two natures. Jesús es una persona con dos naturalezas. Both Antioch and Alexandria saw this as a victory. Los dos, Antioquía y Alejandría, lo han visto eso como una victoria. Antioch got its two natures, Antioquía recibieron sus dos naturalezas and Alexandria got its one person. y Alejandría su una persona. Several churches in Syria and Arabia refused to accept this new teaching. Muchas de las iglesias en Siria y Arabia rechazó esa enseñanza nueva. And today there are still Nestorian Christians there, the biggest church being in Syria. Y hasta el día actual hay nestorianos ahí y la iglesia nestoriana más grande está en Siria. Likewise, many in Egypt refused to agree and broke away. Igualmente, muchas de las iglesias en Egipto rechazó la creencia y también fueron separados de la iglesia. They are called monophysites because that word means one nature. Ellos están llamados monofisitas porque esa palabra significa una naturaleza. And today, the Coptic Church in Egypt is the remnant of that movement. Y en el día actual, la iglesia cóptica en Egipto es un parte de esa creencia. However, all other branches of Christianity today accept the Chalcedon definition as binding. Sin embargo, todos los demás iglesias en el día actual aceptan el Concilio de Calcedonia como correcto. So, the main purpose was to protect the mystery of the hypostatic union, or what we call the incarnation. Entonces, el propósito más importante de la definición de Calcedonia era proteger la unión hipostática, es decir, la encarnación. The truth is that no one will ever be able to wrap their mind completely around this mystery. La verdad es que no hay una persona que pueda entender la misteria completamente, Because we are finite creatures. porque nosotros somos humanos. And so just how one person can have two natures, one man and one God, is a great mystery. Entonces, ¿cómo es posible que una persona puede tener dos naturalezas, hombre y Dios, en una persona? Eso es la misterio. And also how those two natures can be united in one person is a great mystery. Igual que esas dos naturalezas pueden ser unidas en una persona, es un misterio.
The heart of the Chalcedon definition, the heart of the Council of Chalcedon is the Chalcedon definition. Entonces, en el corazón del Concilio de Calcedonia era la definición de Calcedonia, which contains what is called the four fences. Eso tiene lo que se llama los cuatro vallas. We can talk about the hypostatic union or the incarnation as long as it's without confusion, without change, without division, and without separation. Podemos hablar de la unión hipostática o la encarnación si está sin confusión, sin cambio, sin división o sin separación. These fences protect that mystery of the hypostatic union. Esas cuatro vallas están protegiendo la misteria de la unión hipostática. And so as long as you're not violating one of those four fences, you're probably okay. Si no está violando una de las vallas, está bien. Granted, there is a sense of unresolved tension. Pero se puede ver que hay una tensión que no fue ya solado. But because it's a mystery, that tension will always remain. Pero es una misteria, entonces la tensión se queda. Martin Luther, during the Protestant Reformation, embraced the Chalcedon definition. El Martín Lutero, durante la Reformación protestante, abrazó a la definición de Calcedonia. The western half of Christianity has always been happy to accept the mystery. Parte de oeste del cristianismo siempre ha sido feliz aceptar la misteria. It was always the East who had an unquenchable thirst to solve unsolvable mysteries of God. Siempre era el este que tenía tanto sed a tener una solución para la misteria. So that's where we're going to stop our study today. Allí es donde vamos a terminar para hoy. Next time, we're going to talk more about what's going on theologically in the western half of the kingdom. Pero en la siguiente estudio vamos a estudiar qué está pasando en el resto del imperio. So thanks for tuning in. Entonces, gracias por estar aquí con nosotros. And I'll see you next time. Hasta el tiempo que viene. God bless. Dios te bendiga.